Me voy a poner a grabar ya porque si no me olvido. Bien. Bien. Em, Hoy, la clase de hoy no va a ser Pasame, amor. muy larga porque eh, básicamente no vamos a desarrollar mucha teoría, sino que vamos a seguir trabajando con lo que es el teorema de Stargate y más que nada las aplicaciones eh, o las conclusiones o incidencias que se obtienen a partir de este teorema. Entonces, em, ahí no sé quién es que estaba sonando el micrófono como ahí le puse eh, en silencio, así que bueno, si tienen consultas escriban en el chat o sáquense el silencio del micrófono, ¿no? ¿Sí? Como les decía, lo que vamos a ver son algunas conclusiones, digamos, o algunas cuestiones que se obtienen a partir del teorema de Stark, ¿sí? Eh, a esto nosotros lo vamos a llamar aplicaciones del teorema de Sarrias al campo euclidio. ¿Sí? Cuando nos referimos al campo euclidio, nos referimos justamente a ese espacio euclidio donde además vamos a considerar esos puntos impropios y esas rectas impropias. Y lo que vamos a ver es, hay cuestiones euclidias, digamos, que se desprenden del teorema de Sarrias que también vamos a analizarlas un poco. ¿Sí? Acá lo que vamos a ver es, yo tengo el gráfico acá en GeoGebra, ¿sí? Que surgen algunas cuestiones cuando analizamos el teorema de Frey, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos acá eh, el triángulo ABC y el triángulo A'B'C', que son perspectivos desde O y son perspectivos desde esta recta que es el eje, ¿sí? Ahora, existen ciertos elementos, ¿sí? En una homología, a esto se le llama homología, que brindan ciertas características, digamos, ¿sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, ¿sí? Al triángulo ABC lo vamos a llamar sistema sigma o configuración sigma, ¿sí? Eh, por lo tanto, A'B'C' va a ser la configuración sigma prima, ¿sí? Tenemos esas dos configuraciones, ¿sí? Tenemos el punto O, que va a ser el centro de homología, ¿sí? Justamente es el punto desde donde son perspectivos ambos, ambos triángulos, ambos trivértices, ¿sí? Y a partir de ahí obtenemos este que es el eje de homología, que es justamente donde se cortan los lados homólogos, ¿sí? Para recordar simplemente, el teorema de Sargues nos dice que si estos dos trivértices, ¿sí? Tienen sus vértices sobre rectas, ¿sí? Que se cortan en un mismo punto, es decir, A y A' está sobre una recta, B' está sobre otra recta y C' está sobre otra recta. Esas tres rectas se cortan en un mismo punto, ¿sí? Que es acá el centro O, ¿sí? Si pasa esto, entonces los lados correspondientes, es decir, AB y A'B', BC, ¿sí? Y B'C' y AC y A'C' se cortan en puntos y esos puntos son puntos, digamos, de una misma recta, ¿sí?
Eso, digamos, pasa con el teorema de Sarge, ¿sí? Nosotros acá lo que estamos viendo es que tenemos que la configuración sigma pertenece al plano pi y la configuración sigma prima pertenece al plano pi prima, ¿sí? Estas serían las dos configuraciones, están en planos distintos, el plano pi y el plano pi prima son planos distintos. Acá se ven como planos perpendiculares pareciera, ¿sí? No necesariamente tienen que ser perpendiculares. Esto que vamos a ver, digamos, se cumple cualquiera sea la posición entre esos dos planos, ¿sí? Ahora, existen ciertas características, ¿sí? Si nosotros miramos, por ejemplo, ¿sí? Eh, este plano que se ve eh, con el borde verde, digamos, ¿sí? Es un plano paralelo al plano pi que contiene al punto O, es decir, contiene el centro de homología, ¿sí? Es un plano paralelo a pi, paralelo a este plano, que contiene al centro de homología, ¿sí? Por ahí me confundo homología simetría. Si digo simetría, sepan que es homología, ¿sí? Y tenemos este plano, acá el plano rojo, ¿sí? Que se ve acá en rojo, que es un plano paralelo al plano pi', ¿sí? Que contiene al punto O, ¿sí? Entonces, vayamos, digamos, punto por punto. Tenemos esta homología, ¿sí? En donde A, el sistema, digamos, sigma, que sería el trivértice de los puntos conformado, digamos, por los puntos A, B, C, y el sistema sigma prima, que sería el trivértice A', B' y C', cada uno de ellos está sobre pi, sobre el plano pi y sobre el plano pi' respectivamente, ¿sí? Además de eso tenemos el centro de homología, que es el centro O, ¿sí? Estos dos trivértices son perspectivos desde ese punto O, ¿sí? Lo que vamos a encontrar ahora son dos planos más, ¿sí? Son dos planos más. Un plano, ¿sí? Que es este que está resaltado en verde, que es un plano paralelo al plano pi, ¿sí? A este no le puse nombre, vamos a ponerle nombre, ¿sí? A este plano vamos a llamarle, por ejemplo, vamos a ponerle un nombre cualquiera nomás, vamos a llamarle plano gamma. ¿Dónde está gamma? Omega, digamos que ya encontré omega, entonces vamos a ponerle omega, ¿sí? Esto va a ser omega prima y este plano rojito va a ser omega. Es simplemente para guiarnos, digamos, para que entonces cuando hablo del plano verde, ¿sí? Que es el que es paralelo al plano pi, lo llamo omega, perdón. Este es omega y este es omega prima, ¿sí? Entonces el plano verde, este que es paralelo al plano pi, va a ser omega. Y este otro plano, que es el rojito, que es paralelo al plano pi prima, va a ser omega prima, ¿sí? Son dos planos que siempre los vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque los trivértices van a estar siempre en planos diferentes, o si son planos iguales, digamos, eh, los dos planos, si el trivértice A', B', C' estarían sobre el mismo plano pi, la particularidad sería que tanto omega como omega prima van a ser paralelos, ¿sí? Van a ser particularmente el mismo, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos esos dos planos. Fíjense, una cuestión que nos da el teorema de Sarges, que es sumamente importante, es la propiedad, digamos, de unicidad y que además son correspondencias biunívocas, ¿sí? Esto es sumamente importante. ¿Qué significa que sean biunívocas? Que a cada punto del plano pi le corresponde un punto del plano pi', ¿sí? Es decir, no solamente a este trivértice ABC le corresponderá un trivértice A', B', C', sino que además a cada punto de este plano pi le va a corresponder un punto en el plano pi', ¿sí? Le va a corresponder un punto en el plano pi', ¿sí? Ahora, existen dos rectas, ¿sí? Que surgen, por un lado, de la intersección entre el plano omega' y el plano pi, y por otro, entre el plano omega y el plano pi', ¿sí?
que surgen estas dos rectas, sería así. Voy a marcar acá, sería esto, y ahí salió el R. Y esto, ¿sí? Esta recta y esta recta. Esas son dos rectas particulares. ¿Por qué son particulares? Pensemos, por ejemplo, en un punto cualquiera sea sobre esta recta, ¿sí? Sobre la recta L que se llama recta límite, ¿sí? Fíjense, nosotros dijimos, ¿sí? Esos puntos de esta recta son puntos que pertenecen a este plano omega prima, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar un homólogo, ¿sí? A cualquiera de esos puntos, ¿sí? Recordemos que el punto correspondiente va a estar sobre una recta que sale, digamos, por ejemplo, si yo tomo un punto cualquiera, vamos a tomar este, por ejemplo, que me queda H1, voy a trazar un segmento simplemente, ¿sí? De O a H1, ¿sí? Entonces, digamos, el correspondiente o el homólogo a H1 es un punto que está sobre la recta OH1, pero que pertenece al plano pi', ¿sí? Porque el plano pi' es el plano donde está el homólogo, digamos, a este tivértice, por lo tanto, todos los puntos homólogos a pi van a estar sobre pi'. Ahora, ¿qué pasa? Este plano, ¿sí? El plano omega prima, es paralelo a pi'. Por lo tanto, esta recta, que es la recta límite, ¿sí? No va a tener ningún punto de intersección con este plano pi'. Al menos no va a tener ningún punto de intersección propio, ¿sí? Pero voy a mirar porque escribieron, pero por las dudas escribieron en el grupo. Escribió una compañera suya que no va a participar de la clase. ¿Sí? Entonces, volvemos, ¿sí? Este punto H1 va a tener un correspondiente que va a ser H1', que debería pertenecer al plano pi', ¿sí? Y además tiene que pertenecer a la recta OH1, ¿sí? OH1 es una recta que está sobre el plano omega, ¿sí? Este plano omega es paralelo al plano pi'. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? El punto correspondiente a H1, ¿sí? Va a estar sobre O, H1 sobre la misma recta y además sobre pi'. ¿Cuál es ese punto? El único punto es un punto impropio, ¿sí? O sea que el correspondiente a H1 es un punto impropio, ¿sí? O sea, el homólogo de ese punto es un punto impropio. Esto no pasa con cualquier punto que esté sobre el plano pi. Pasa únicamente, ¿sí? Con los puntos que están sobre esta recta límite que se llama L y que surge de la intersección entre el plano pi y un plano paralelo al plano pi' que pasa por O, ¿sí? Fíjense que si yo considerara un punto, por ejemplo, acá, ¿sí? Cuando yo trazo de O a este punto que se llamó L1, ¿sí? Yo puedo prolongarlo infinitamente y en algún momento va a cortarse con este plano, ¿sí? No pasa con ninguna de las rectas que se obtienen entre un punto de la recta límite y el centro de homología que es O, ¿sí? Otra vez, recordemos, los correspondientes están siempre sobre rectas que pasan por O, ¿sí? O sea, H1' tiene que ser otro punto que está sobre esta recta, ¿sí? Pero además tiene que pertenecer al plano pi' porque es el plano, digamos, en donde nosotros estamos encontrando esa homología porque justamente estaba el trivértice, digamos, acá, ¿sí? O sea, yo con estos dos trivértices, este centro, ¿sí? Ya tengo determinada cuál va a ser la homología, ¿sí? Esa homología particularmente va a tener siempre dos rectas límites. En este caso es L. La recta límite, ¿sí?
la recta límite del sistema sigma. ¿Sí? Ahora, fíjense esto. Yo voy a tener otra recta, ¿sí? Que es esta acá, D1, E1, que también es R', una recta límite. ¿Por qué se llama R'? Porque está sobre el plano pi'. ¿Sí? Los puntos de esta recta, ¿sí?, son puntos propios. Por ejemplo, yo marco un punto acá, el punto L1. ¿Sí? El punto L1 es un punto propio que pertenece a la recta R'. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera encontrar el correspondiente al punto L1, ¿sí?, sería a este punto, lo que voy a tener que hacer es trazar una recta desde O, ¿sí?, una recta desde O, voy a trazar un segmento para no confundir, ¿sí?, y el correspondiente va a estar sobre esta misma recta. ¿Sí? Esta recta OL1 pertenece al plano omega. El plano omega es paralelo al plano pi. ¿Sí? Por lo tanto, el correspondiente va a ser el punto de intersección entre la recta OL1 y el plano pi. ¿Cuál es ese punto? Es un punto impropio. ¿Sí? Voy a hacer así. Es un punto impropio. Fíjense que esto va a ser paralelo, digamos, a este plano. Por lo tanto, digamos, el punto de intersección va a estar en el infinito. ¿Sí? Va a estar en el infinito. Voy a borrar esa recta para no generar confusión. ¿Sí? Entonces, fíjense, cualquier punto que yo seleccione sobre la recta límite R', ¿sí?, va a ser siempre, digamos, trazando desde O, va a ser siempre paralela. Esa recta va a ser, o va a pertenecer al plano omega, que es paralelo al plano pi. Por lo tanto, todas las intersecciones, digamos, de esas rectas con el plano pi van a ser puntos impropios. ¿Sí? ¿A qué conclusión llegamos con esto? Nosotros tenemos dos rectas, ¿sí?, en toda homología, que tiene cierta característica. ¿Sí? Básicamente sería que todos los puntos de las rectas límites tienen como homólogos puntos impropios. ¿Sí? De ahí surge entonces la definición, digamos, que la recta límite es el lugar geométrico de todos los puntos, ¿sí?, cuyos homólogos son impropios. ¿Sí? Por eso acá, fíjense que dice R sub infinito, una flechita, es una recta que va a ser la recta correspondiente a R', pero es impropia porque está formado por todos los puntos impropios que surgen de acá. ¿Sí? Y después, acá está marcado, ¿sí?, hacia arriba, digamos, porque ahí vamos a tener todos los puntos, ¿sí?, que también son impropios y que surgen de la recta L. ¿Sí? Entonces, yo tengo una recta límite para el sistema pi y una recta límite para el sistema pi'. ¿Sí? Entonces tenemos dos rectas límite. Voy a borrar esto nada más. ¿Sí? Voy a borrar acá estos puntos para que no, porque si no se superponen, digamos, y por ahí no se ve tan... Ahí no. Ahí se fue. Ahí volvió. Ahí está. Borro esto nada más. Yo les voy a compartir el gráfico, obviamente. Bien, básicamente entonces pasaría esto. ¿Sí? Encontramos eso. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Vamos a ver que dependiendo de cómo se ubique, ¿sí?, el centro de homología, las rectas límites o el eje de homología, vamos a tener algunos casos particulares. ¿Sí? Vamos a volver al Word. Acá está todo, está escrito, digamos, todo lo que yo les acabo de decir, digamos. ¿Sí? ¿Sí? Que las rectas, digamos, de O y un punto de la recta R', el homólogo es impropio. Lo mismo pasa con la recta L. ¿Sí? Tenemos entonces eh, dos rectas impropias, ¿sí?, que son las correspondientes a las dos rectas límites. ¿Sí? Bien. Acá fíjense, hay una serie de actividades. Son 4 particularmente. ¿Sí? Son 4 actividades que, digamos, la tienen que hacer, que son construcciones. ¿Sí? Por ejemplo, la primera dice,
construir una homología dada por el centro, eje y un par de puntos correspondientes, ¿sí? Yo tengo acá una serie de gráficos, digamos, que están, digamos, configurados para que no se muevan, ¿sí? Donde ustedes a partir de estos datos tienen que construir, digamos, tienen que construir la homología, ¿sí? Tienen que encontrar no solo la figura homóloga, sino también las rectas límites, ¿sí? En este primer punto creo que pide solo la homología. Dale. Voy a pasarla entonces. Ahí pidió Susana si puedo pasar al grupo. Voy a guardar rápidamente como PDF y les envío al grupo, ¿sí? Bueno, bien. Ahí ya fue al grupo, así que ya... a ver. Sí, ya está, ya aparece, así que ahí pueden abrirlo ahí para seguirlo, ¿sí? Eh, Ahí se va a ver mejor el tema de las letras, ¿sí? Bien. Eh, no, esto igual podemos agrandarlo un poco. Bien, ahí. Bien, esto es lo que les decía, o sea, hay que construir una homología, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo el centro de homología, ¿sí? Tengo el trivértice ABC y tengo dos puntos homólogos, además del eje, ¿sí? Esto es sencillo, les voy a ayudar con este, digamos. En todos igualmente va a pasar lo mismo. Fíjense, ¿qué tiene que pasar? ¿Sí? Si yo ya conozco acá dos lados, o sea, yo lo que puedo hacer es obtener, fíjense, el lado AC va a cortar al eje de homología en un punto. Ese punto es el mismo donde corta A y C', ¿sí? Ahora, fíjense, el lado BC, ¿sí? Corta en un punto en el eje de homología que es este. Por lo tanto, el lado B', C' tiene que cortar en ese mismo punto. Si yo entonces construyo una recta desde acá por C, fíjense que voy a encontrar un punto de intersección entre este lado G, C' y digamos, la recta que contiene el punto B. Como sabemos que B' tiene que pertenecer a esa misma recta, no tengo otra opción que estar ahí, ¿sí? Entonces, lo que acá tengo, ¿sí? Es el trivértice. Lo que voy a hacer es sacar simplemente estas rectas. Voy a ponerle no como objeto visible para que me quede así. Entonces tengo el triángulo. Este vamos a renombrarle simplemente como P', ¿sí? Bien, entonces, ahora que tengo esto, ¿sí? Lo que voy a hacer es encontrar las rectas límites, ¿sí? ¿Cómo voy a encontrar las rectas límites? De manera muy sencilla, ¿sí? Fíjense, yo voy a tomar AC, que tiene un punto acá, ¿sí?
Si yo quisiera encontrar, ¿sí? Si yo quisiera encontrar un punto correspondiente a AC, pero que sea impropio, quedan 10 minutos, pero que sea impropio, ¿cómo va a ser? Tiene que ser paralela. O sea que trazo una paralela a esta por acá, ¿sí? Entonces acá voy a tener un punto impropio, ¿sí? Digamos, entre esta recta y esta, ¿sí? Entre el lado AC y esta recta que tracé que pasa por O, voy a encontrar un punto impropio, ¿sí? Ese punto impropio tiene que ser el correspondiente a un punto propio en nuestra configuración acá. Ese punto propio que nosotros queremos encontrar es un punto de la recta límite, ¿sí? ¿Por qué es un punto de la recta límite? Porque su homólogo es impropio, ¿sí? O sea, fíjense que acá tengo dos paralelas, por lo tanto determinan un punto impropio. Lo que yo voy a encontrar es un punto impropio que es correspondiente a un punto propio, ¿sí? Ahora, ¿de dónde voy a obtener ese punto propio? Fíjense que si el punto impropio, ¿sí? Está sobre AC, ¿sí? O en todo caso, digamos que acá va a ser un punto impropio, vamos a ponerle nombre porque si no, por ahí queda en el aire. Vamos a ponerle P, le voy a poner el infinito que está por acá. Bien. ¿Sí? O sea, yo encuentro un punto P infinito. Este punto P subinfinito está en la intersección entre O, P subinfinito y AC, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? El punto correspondiente a P' tiene que estar sobre, el punto correspondiente, perdón, a P subinfinito tiene que estar sobre A'C', ¿sí? ¿Por qué? Porque este P subinfinito está sobre AC, ¿sí? Está sobre AC. ¿Por qué? Porque es la intersección entre AC y O, P subinfinito, ¿sí? Entonces, vamos a trazar una recta. Dijimos que tiene que estar sobre A, C', ¿sí? Ahora, ¿sí? Ese punto, uy, es este, el que encontré acá, ¿sí? Fíjense que el punto, ¿sí? A este vamos a ponerle P', ¿sí? Fíjense que este punto, ¿sí? Está sobre A'C', ¿sí? O sea que el punto correspondiente tiene que estar sobre AC, ¿sí? P subinfinito está sobre AC, ¿sí? Porque es paralelo a P' o', ¿sí? Fíjense que si yo extiendo P' o' y extiendo AC, se van a cortar en P subinfinito. Estos dos lados, digamos, son correspondientes y se cortan en ese punto, ¿sí? Entonces, este punto P' es un punto que pertenece a una recta límite, ¿sí? ¿Cómo voy a encontrar la otra recta límite? Voy a trazar simplemente paralela a esta, por acá, ¿sí? Y ahí voy a encontrar el otro punto de intersección, acá, ¿sí? A este vamos a llamarle R. Este punto R tiene que tener un correspondiente en el infinito, ¿sí? Como este punto R está sobre AC, el correspondiente tiene que estar sobre A'C', pero en el infinito. ¿Cómo voy a encontrar eso? Trazando por O, OR paralela a A'C', ¿sí? O sea, ese punto impropio, R' sub infinito, vamos a ponerle. ¿Dónde está el infinito? Acá. Ahí está. Va a estar en la intersección entre estas dos rectas, ¿sí? OR y P' y H, digamos, ¿sí? ¿Por qué va a estar sobre ese? Porque tiene que estar sobre el lado A'C', ¿sí? Como A'C' es paralelo a R, R' está sobre A'C', pero es impropio, ¿sí? Porque es la intersección entre esas dos rectas. Ahora, eso me olvidé de decirles, pero en el gráfico anterior, ¿se acuerdan que había? Voy a ir al Word, ahí está. Acá. Fíjense que esta recta límite dijimos que está sobre un plano paralelo al plano pi. Por lo tanto,
¿sí? Fíjense que el eje está sobre el plano pi. Por lo tanto, esta recta R' es paralelo al eje E. ¿Sí? De igual forma, esta recta L, ¿sí? Eh, perdón, esta recta L no. Sí, esta recta L. Esta es la recta límite, que está sobre el plano, el rojito este. ¿Sí? Este plano rojito es paralelo a pi'. ¿Sí? Y el eje además está sobre pi', porque está sobre la intersección entre estos dos planos. ¿Sí? Entonces, si la recta está sobre este plano, que es paralelo a este, entonces la recta límite es paralela al eje. ¿Sí? Esta es una característica. Las dos rectas límites son paralelas al eje de homología. ¿Sí? Fíjense que entonces, yo voy a usar la opción acá paralela, tengo este punto, ¿sí? Que pertenece a una recta límite, está acá. ¿Sí? Esta es la recta límite de este sistema. ¿Sí? Y otra paralela que pasa por pi', esta es la recta límite de este sistema. ¿Sí? Esta es la recta límite de este sistema y esta es la recta límite de este sistema. ¿Sí? Así entonces nosotros vamos a encontrar las rectas límites. Yo voy a ir todo hacia atrás. No, mejor no voy a ir hacia atrás, sino que voy a abrir directamente los otros. ¿Sí? Hay 4 actividades. Les voy a mostrar las demás simplemente para que ustedes intenten de hacerlo, digamos, a partir de estas nociones, digamos. ¿Sí? En la actividad 2, por ejemplo, dice construir las rectas límites de las configuraciones dadas. ¿Sí? O sea, acá están los dos triángulos y hay que construir las rectas límites. Así como yo la construí recién. ¿Sí? Tomando un lado, trazando una paralela por otro. Tomo el lado correspondiente y trazo una paralela por otro. El punto de intersección entre esas dos rectas es un punto que pertenece a la recta límite. ¿Sí? No hay muchas vueltas, digamos. ¿Sí? Eh, como nosotros sabemos que las rectas límite van a ser paralelas, conociendo un punto de la recta, van a ser paralelas al eje. ¿Sí? O sea, conociendo un punto de la recta límite y el eje, ya puedo trazarla directamente, ¿sí? Porque va a tener la misma pendiente y va a pasar por ese punto. ¿Sí? Ahora, si yo no quisiera, ¿sí? Si yo no quisiera trazar el eje, lo que voy a tener que hacer ahí sí es encontrar dos puntos para poder trazar esas rectas límites. ¿Sí? Por ejemplo, digamos acá, yo voy a trazar un lado, ¿sí? AC y AC'. ¿Sí? Y luego simplemente paralela por A', C' que pase por O y paralela por AC que pase por O. ¿Sí? Entonces, fíjense estos dos puntos que encuentro. Este punto y este punto. Estos ya son puntos que pertenecen a las rectas límites. Ahora, con esto no me alcanza. Entonces tengo que trazar sí o sí. Vamos a trazar otra recta. Por ejemplo, B', C', BC, ¿sí? Y las paralelas que pasen por O, que pasen por O, y ahí encontramos los puntos de intersección. Y ahora ya se me armó, voy a sacar las otras rectas porque si no me confundo. Ahí tenemos un punto, el otro punto era este. Eh, ¿Era ese el otro o no? Me parece que sí. Bien, entonces tenemos estos dos puntos, ¿sí? Que pertenecen uno a cada recta, ¿sí? Y ahora fíjense que encontramos los otros dos. Acá tenemos un punto y acá tenemos el otro, ¿sí? Entonces ahí ya tengo la recta. Queda un minuto, gente, entonces hago este gráfico nomás. Acá salió algo mal, se ve que le erré en algún punto, ¿sí? Eh, se ve que le erré en algún punto, no sé en cuál. Este está bien y este está bien, parece. El tema entonces está acá. B', C', BC. Se cortan acá.
y trazo paralela a esta, por acá. Acá hay un punto de intersección, paralela por esta, acá.